Hey tú, detente un momento y escucha Temas a la Mesa. Muy buenas, aquí estamos en otro podcast con Tamara Ceballos y Fabián Valenzuela. Agradecemos a todos los que están en su casita ahí escuchándonos por darse el tiempo también para poder compartir estos nuevos temas a la mesa. Esperamos que sean de bendición. Y que también, si ustedes tienen algún comentario o pregunta que hacernos respecto a los podcasts anteriores, déjenos, háganlo llegar. Y el tema de hoy es la música. Y bueno, también comentarles que si ustedes quieren poner otro tema a la mesa para que conversemos, los vamos a recibir también. Pero el tema de hoy es la música. Puede sonar un tema raro, ya que estamos hablando de un tema cristiano, pero la música está muy presente en nuestras vidas y es algo muy importante, ya sea en el ámbito cristiano, eclesiástico o afuera de nuestras vidas. Sí, pues partimos desde la mañana con seleccionar la música que le vamos a poner a la alarma, ¿cierto? Que finalmente algunos dicen que la música que uno le ponga a la alarma la puede terminar odiando. O dependiendo de la música que uno coloque, va a ser el estado de ánimo con el cual se levante. Yo he escuchado eso. También. Sí. Hay personas que no quieren escuchar música muchas veces, pero aunque no quieran, está la música presente en todo, en las películas, en las series, nuestros vecinos. Sí. De hecho, una película sin música se la quitan y es fome, es aburrida, ¿cierto? Sí. Hay canciones que son emblemáticas o se recuerdan mucho por sus canciones. Sí. Y también está cuando involuntariamente escuchamos música de nuestros vecinos, cuando vamos en la micro y se sube, ¿cierto? Ese personaje con la música fuerte sin ocupar audífonos. El rapero también que se sube ahí, ¿cierto? Que te usa de ejemplo para su ritmo. Ah, sí, que te pida ahí, dame 5 palabras, ¿sí? ¿Cierto? O sea, está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Sí. La música también es muy importante. Creo que se sabe que la música ha acompañado al ser humano desde sus comienzos. Miles de años que la música está con nosotros. Incluso se dice que la música es antes del lenguaje. Sí, como es antes del lenguaje, es importante tomarla en consideración y hablar sobre esto, ¿ya? Porque también como cristianos nos compete analizar y poner a la mesa este tema. Así que vamos a comenzar. Otro punto que nos compete mucho como cristianos y que tenemos que analizar sí o sí es cada área de nuestras vidas, y por esto tenemos que ver qué tanto peso tiene la música en nuestras vidas, qué tanto puede influir en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, y por eso venimos a hablarles del poder de la música. Exacto. Se sabe que la música tiene tanto poder que es capaz de ayudar a personas con Alzheimer a recuperar mucha parte de su memoria por una media hora a una hora, pero son capaces de recordar desde coreografías, desde lugares, desde nombres, desde todo, pero recuperan la memoria desde el... Que se le asocia a ese momento, ¿cierto? Que se le asocia a ese momento en el pasado, ¿sí? Y también sabemos que la música es súper importante para el desarrollo infantil temprano. Sabemos que en los primeros años de vida de un niño o niña es muy importante todos los estímulos que recibe, porque su cerebro es como una esponjita, ¿cierto? Y por lo tanto, la música sirve para que ellos aprendan a expresarse, regular sus emociones, aprender sobre los ritmos, los sonidos, ¿cierto? Todos esos sonidos graves, agudos, las vibraciones, todo eso lo van sintiendo ellos y van aprendiendo de eso. Sabemos que sirve también como una forma de que ellos también puedan aprender mediante la música. Todos conocemos a esos grupos musicales, ¿cierto? Que nos enseñan a través de las canciones. Como por ejemplo ese grupo famoso Cantando Aprendo a Hablar. Entonces, con las canciones les servía para dar una fluidez verbal, para aprender otras palabras, un vocabulario, ¿cierto? Y porque también sirve mucho para la memorización. Sí, eso se llama el efecto Mozart en los niños, que hace que sean más inteligentes, y esto es porque la música trabaja muchas áreas del cerebro, como es la memoria, exacto, como es la corporalidad, el movimiento. Bueno, y en base a lo que tú decías, concluye que finalmente es súper importante para nuestro desarrollo, tanto emocional, psicológico y también social, sí, y físico, porque finalmente la música también te ayuda a coordinar tu actividad motriz, ¿cierto? Sobre todo cuando tocas un instrumento. Sí, la musicoterapia en la psicología se usa para
recapacitar a las personas que tienen problemas de motricidad, que no pueden mover una extremidad o que no pueden mover una... Coordinación. No, una parte del cuerpo, ¿Ya? como la parte derecha con la izquierda, eso, la coordinación. Se usa la música para ir llevando el ritmo, para ir cada día generando una adaptación más rápida. Mira, no sabía eso. Y bueno, por lo tanto, yo creo que por esta misma razón también se nos hace, como digo, la música nuestra amante, ¿cierto? Y que nos gusta llevarla a todas partes porque genera algo en nosotros. Sí. También me acordaba de un estudio que vi que hablaba de que las personas que tocaban música juntas como en una banda o cuando escuchaban música juntas en un concierto, sus latidos del corazón se ¿Sincronizan? Sí, se sincronizaban y eso generaba que todos estuvieran sintiendo lo mismo. Ya como también, que une. Sí, por eso también lo usaban en la guerra los vikingos que hablábamos, sí, para poder generar el ánimo y para poder estar más sincronizados como un ejército. Sí. Sí. Y bueno, también queríamos hablarle y comentarle algo sobre, por ejemplo, sabemos que la música transmite diferentes estados anímicos, ¿cierto? De repente es música alegre, música triste, música, no sé, metalera o más de relajación. Y habíamos comentado algo relacionado en torno a la música triste. Sí, sí. Siempre se dice que la música triste es mala cuando estás triste. O incluso cuando estás feliz, como que escuchar música triste no... pierde sentido. Sí, como que la música triste no tiene mucho espacio en nuestra cultura o no está muy bien visto. Yo siempre lo he escuchado. Pero parece que según la ciencia y según como el impacto que tiene la música triste en nuestro cerebro, esto no es así. Ya que cuando nosotros escuchamos música triste, segregamos prolactina, que es la hormona cuando nos sentimos consolados por otras personas. Esto hace que cuando escuchamos música triste nos sintamos que no estamos solos, que hay otras personas que están viviendo lo mismo que nosotros, porque muchas veces podemos estar tristes y pensar que somos los únicos que estamos viviendo esto, que no hay nadie que piense como nosotros o no hay nadie que se sienta mal y nos sentimos aún más mal. Y también considero que dentro de lo mismo que estábamos hablando sirve como finalmente para regularizar esa emoción. Primero entendemos, conocemos lo que estamos sintiendo. Creo que la música sirve mucho para eso. Mediante las letras, los ritmos, dice, este era el sentimiento que tenía. Esto es lo que pienso, esto es lo que viví. Exacto, esto es lo que es lo mismo que esa persona está diciendo, lo estoy sintiendo yo. Entonces primero sirve para ese conocimiento emocional y después te ayuda a expresarlo, a regular esa emoción. Una vez que ya sabes qué es lo que estás sintiendo, ya puedes tratarlo de mejor forma. Sí, y también depende culturalmente cómo nos sintamos dependiendo de la música. Que por ejemplo me acordaba de un pueblo africano que cuando están tristes y hay un velorio, un funeral, ponen música que para nosotros es alegre, muy movida, muy rápida, con sonidos agudos. Pero para ellos les causa tristeza. Y es raro porque es uno escucharía una canción alegre. Y no es que estén alegres, sino que... tiene un significado diferente. Sí. A ellos lo que a nosotros nos produce felicidad, a ellos les produce tristeza. Y bien, ahora vamos a pasar ya al siguiente punto, porque sabemos que la música también está inserta dentro de todo la Biblia, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Sí. Y bueno, quería comentarles que, por ejemplo... antes la música en la Biblia se utilizaba como forma de celebración, a través de los cánticos, a través, por ejemplo, cuando derrotaban al pueblo enemigo, antes o después, o cuando recuperaron el arca del Señor, ¿cierto? Danzaban, tocaban y alababan al Señor. Por ejemplo, para infundir miedo a Jericó. Sí, también ahí. Usaron las trompetas y el chofar. Y como medida estratégica también. Sí, también se sabe el caso de David, que tocaba música a Saúl para poder sacarle los espíritus malignos. Sí. Quizás no hubieran espíritus malignos, pero eso se sabe que lo relajaba. Y yo creo que también le servía al rey Saúl finalmente para, como lo mismo, para el tema de regular sus emociones y concentrarle y aliviarle el pesar. Creo que la música sirve finalmente para aliviarte también. Cuando estoy pasando por un mal rato, escuchar música es como... te ayuda a poner atención finalmente a ese momento cuando estás escuchando música. Sí, obvio, es porque reduce el cortisol, no sé si conocen el cortisol, es muy escuchado, que es como lo terrible de hoy en día, que es la hormona del estrés. La música la reduce el estrés y la ansiedad.
Y bueno, el rey David se dice que era uno de los grandes músicos del Antiguo Testamento, porque que danzaba el Señor, exacto, y que lo ocupaba en todos ámbitos de su vida, cuando pastoreaba, ¿cierto? Cuando compuso una enorme cantidad de salmos. Y yo considero, al igual como el rey David, que los cristianos también deberíamos componer nuestros propios salmos, nuestras propias melodías para el Señor. Sí, porque en la Biblia dice que cuando David estaba solo, adoraba y cantaba a Dios en su intimidad. Sí, pues en su intimidad. Y dentro de ese espacio de adoración al Señor surgen las mejores melodías y canciones, ¿cierto? Sí, ya vemos que está la importancia que hay un libro entero de salmos, de canciones, de letras, para ayudar e infundir aliento a los demás cristianos del mundo. Y bueno, no solamente lo tenemos también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que era como una forma de celebración, también se utilizaba para profetizar, ¿cierto? Pero también en el Nuevo Testamento lo tenemos muy claro para los anunciamientos, ¿cierto? Cuando se anunció el tema de que Cristo iba a nacer, ¿cierto? Los ángeles que estaban ahí cantando y adorando al Señor, ¿cierto? Está presente. Y otro caso de estos es que en la Biblia hay una enorme cantidad, sobre todo en el Nuevo Testamento, de himnos. Sí, de himnos, están ahí escondidos por ahí. ¿Y cuál era la importancia de los himnos? Es que los himnos transmitían verdades bíblicas. Como habíamos dicho anteriormente, las canciones sirven mucho para memorizar, para transmitir un mensaje también, ¿cierto? Entonces esto servía demasiado. Sí, por ejemplo, el caso de Pablo, cuando estuvo en la cárcel, yo creo que todas las letras le ayudaban para apoyar y para tener más fe. Eso, para afirmar su fe, y no tan solamente eso, sino que yo creo que mientras él cantaba en la cárcel, todos los demás presos escuchaban esto, que Cristo es el Mesías, que es el Salvador, que resucitó al tercer día. Y quizás, yo apuesto por esto, que el carcelero, es cierto, que finalmente se convirtió, debió haberse sido transmitido el mensaje a través de estos himnos, y posteriormente a ver la obra del Señor, fue como el acto culmine de todo eso. Yo también digo quizás que con Pablo hayan nacido otros himnos que ayudaron a personas en el futuro que estuvieron en la cárcel. También. Personas que llegaron a la cárcel y se convirtieron y se sintieron como Pablo. Dijeron, si Pablo pudo, yo también puedo. Exacto. Así que dentro de estos himnos se presenta finalmente la gran enseñanza de que no se aparte de nosotros el poder cantar con las verdades bíblicas, ¿cierto? Hoy en día, que estamos en esta sociedad de que podemos utilizar la música como una herramienta de transmisión del Evangelio. De apoyo. Me gustaría hablar de ese tema de que la música debería ser una herramienta social, una herramienta que nos ayuda en nuestro tiempo, problemas de nuestro tiempo. Exacto. Con las cosas que siempre vivimos, como por ejemplo el desánimo, o cuando estamos mucho tiempo lejos cuando nos sentimos lejos de la presencia de Dios y queremos volver a la presencia, cuando queremos volver a sentirnos dignos, cuando no nos sentimos dignos también, cuando tantas cosas, cuando no tenemos fe. Siento que esa área de los cristianos no está en las canciones. Sí, se podría potenciar mucho más, sí. Puede que esté, pero no hay una área tan grande y yo tampoco lo he escuchado mucho. Hay que sacarle provecho finalmente, porque decíamos que la música es una herramienta y por lo tanto hay que utilizarla. Y bueno, dentro también me gustaría presentar un experimento sobre el poder de las palabras. Sabemos que una parte de la música es los ritmos, la melodía, el sonido, ¿cierto? Pero otra parte es las letras. Y por eso es tan importante lo que escuchamos, las letras y lo que decimos con nuestra boca. Y las palabras. Las palabras, ¿cierto? Bueno, y este experimento era de Masaru Emoto. Eso, Masaru Emoto, un japonés, ¿cierto? Científico, que él quiso comprobar el impacto que tenían las palabras dentro de las gotas de agua, cómo reaccionaban y cuál era la relación de esta. Y bueno, les cuento más o menos rápidamente de qué consistía todo esto. Es que él separaba en frasquitos, ¿cierto?, porciones de agua, y algunas de ellas les empezó a decir palabras positivas, como de amor, de cariño, de gratitud, Eres bello, sí, eres inteligente. Todo. O bueno, cosas
palabras como bueno, genial. Sí. Simplemente palabras buenas. ¿Y qué crees que les dijo a las otras porciones de agua? Al contrario, cosas malas, no sé, que eres tonto, eres feo o... Sí, te odio. Creo que puso groserías. Sí, déjame, me molestas, palabras de mentira. Sí, y también hizo el experimento aparte con... En una botella les pegaba las palabras escritas. También. O sea, se las decía verbalmente y se las pegaba. Sí. Y bueno, lo que se encontró después de este experimento es que aquellas gotas de agua que se le fueron dichas palabras positivas formaron, bueno, ahí con una gran lupa, ¿cierto? Bajo microscopio. Sí. Vio que se formaban bellas figuras, como los cristales de hielo, ¿cierto? Como diamantes. Como mandalas. Exacto. Figuras que parecían dibujadas por alguien. Y súper bien simétricas todas. Sí, este es... el agua que estaba con palabras lindas, pero el agua que estaba con palabras feas no tenía figuras, parecían burbujas o algo... Caos o algo completo. feo, simplemente. Sí. Y ahí se puede ver el impacto finalmente de las palabras. Y quiero decir eso. O ya sean dichas. Entonces, quiero decirles que nuestro cuerpo se compone de un 70% de agua. Y nuestro cerebro igual, un 70% de materia acuosa. Entonces imagínense el impacto que tienen las letras en nosotros mismos. O las palabras, no solo la música, sino que también las palabras que les decimos a las personas que queremos, a nuestros amigos, o cuando, no sé. Y por esto mismo tenemos que utilizar la música como una herramienta para transmitir palabras igual, de acompañamiento, de bendición, de gratitud, de amor, de cariño. Sí. Así es. El mensaje que se puede transmitir es enorme. Sí, el poder que puede influir sobre nuestro estado de ánimo, sobre lo que pensamos, puede influir en nuestro pensamiento. Exacto. Sí, y bueno, ya pasamos, lo hemos mencionado un poquito, pero estos desafíos de la música. Habíamos dicho por una parte que tenemos que volver a realizar, como nosotros, primero plantearon el desafío de hacernos himnos, de hacer nuestras propias alabanzas al Señor, ¿cierto? Y yo creo que, como tú bien decías, que sean de acuerdo a nuestras propias experiencias con Dios, vivencias, estados de ánimo. Porque de seguro va a ser necesario para otras personas, o no, para nosotros mismos, el poder expresar lo que estamos sintiendo. Sí. O, por ejemplo, decir en voz alta algo que hacían mucho las cristianas o los cristianos más antiguos, que era repetir y repetir, no como vanas palabras, sino que decir, y para recordar y mantenernos con esa fe de decir, Dios es mi pastor, nada me faltará, aunque padre y madre me dejasen, con todo Dios me recogerá. Palabras así, decirlas en voz alta, como ya sabemos, como influyen en el agua y nosotros estamos llenos de agua, eso puede influir en nosotros. Exacto. Y también, por ejemplo, para los niños, si usted quiere, si tiene hijos, hijas, no sé, sobrinos, por ahí, es súper importante transmitirle las verdades bíblicas a través de canciones, porque como habíamos dicho, sirve para afirmar las convicciones en la fe, ¿cierto? Y aprender mejor de lo que el Señor quiere para nosotros. La música puede influir muy bien en los niños, como por ejemplo su desarrollo cognitivo. No sé, yo he visto niños que bailan, y bailan súper bien, cantan, que puede ayudarles a que mejoren su lenguaje, no sé, a su desarrollo motriz. En un estudio que se realizó con el efecto Mozart, que ponía a Mozart a los niños con epilepsia, se encontró que los niños que escuchaban Mozart tenían un 70% de ataques epilépticos menos. Hasta ese punto afecta tanto escuchar música clásica, música linda. Sí, con palabras positivas también. También cuando estuve en el colegio tuve que hacer una tesis sobre cualquier cosa. Y yo realicé una tesis sobre los beneficios sobre la música en las plantas. Y descubrí que hay muchos estudios, que la música clásica hace que las plantas crezcan más lindas y más grandes. Por ejemplo, el rock y el reggaetón hace que crezcan rápido, muy rápido, porque muy acelerado, mucha energía. Pero no crecen tan bellas. Y también con las mismas palabras, como tú decías. Si tú le dices
palabras lindas, eso que siempre se dice lo que dice la mamá o la abuela, sí. Háblale a la planta y va a crecer bonita. Es verdad. Es verdad, porque la planta se enriquece de esa energía. Sí. La planta usa la energía que de tu voz poder crecer. Ocupemos este poder, ¿cierto? Para transmitir finalmente las verdades bíblicas. Bueno, entonces está el desafío también por un lado, incluir a Cristo más en nuestras canciones también. Porque yo creo que al igual como lo hizo Pablo, ¿cierto? Cuando estaba en la cárcel, cuando nosotros cantamos en nuestra iglesia, cuando cantamos en nuestra casa, que la gente que vaya pasando por fuera sepa a quién le cantamos, ¿cierto? Y de quién estamos hablando. Creo que es importante. A veces, bueno, lamentablemente podríamos decir que se ha quitado un poco el nombre de Cristo, de Jesús en las canciones que hay hoy en día cristianas. Pero, aunque se sepa que son cristianas. Aunque sí, ya todos sabemos que son cristianas, pero es importante para alguien desconocido que está pasando por ahí, que sepa de quién se habla. Que sea más que cristocéntricas. Eso, cristocéntricas. Y también algo que se ha dejado muy de lado es hablar de la historia, lo histórico, como contar. Hace tiempo que no escucho una canción con una historia de Jesús, no sé, sanando al paralítico, sí, perdonando a la mujer samaritana. Antes habían más de esas, pero ahora se ha ido dejando un poco de lado. Quizás porque, bueno, igual entramos a una etapa moderna en donde la música igual es diferente. Pero como siempre decimos, independientemente del tiempo que transcurrimos, vayamos siempre quedándonos con lo bueno, ¿cierto? Y algo para entregar mejor al Señor. Y bueno, dentro de los desafíos también que estaba pensando, está el tema de mencionar vanas repeticiones, ¿cierto? Que adoramos al Señor, pero finalmente no estamos sintiendo lo que estamos diciendo. Sí. Creo que, bueno, sabemos que la música no es por sí misma adoración, sino que nuestra vida completa es de adoración al Señor. Pero cuando estemos cantando al Señor en conjunto, solo, no caigamos en las vanas repeticiones, en cantar por cantar, en palabras vacías, ¿cierto? Sí, me acuerdo de una banda que me gusta mucho que se llama 21 Pilots, 21 pilotos, por si lo quieren buscar. Ellos no cantan canciones cristianas, pero ellos son cristianos y tienen varias canciones cristianas. Hay una que me gusta mucho porque parte diciendo: yo sé que soy un mal hijo, que he estado lejos de tu presencia, que he estado en el desierto y no he tenido ni una gota de agua. Y dice también, en inglés obviamente, pero ahora estoy volviendo a tu presencia y me lleno de agua. Y canta sobre cuando estuvo en el desierto, sí. Es una metáfora y creo que... Y esa es la idea igual, pues, de que cantemos canciones que sintamos, sí. Al igual como él. Y creo que se puede ver en él la emoción, sí. Los gritos. Se nota que está sintiendo y que él se lo está cantando a Dios. Y de verdad, él lo vivió. Así que no caigamos en las vanas repeticiones. Sí. Las vanas repeticiones, como muchas veces pensamos que solamente los católicos viven de eso, pero también nosotros al cantar sin poner ojo en la letra, muchas veces hay canciones muy bellas, o no muy bellas, sino que se nos pegan, pero que tienen un contenido terrible. Entonces, finalmente hay que ponernos ahí. Ya vamos a adorar al Señor, ya este va a ser mi tiempo y nos desconectamos de todas las distracciones que pueden haber y porque vamos a dedicar ese tiempo para el Señor. Así que, bueno, acá les dejamos estos desafíos. No sé si tú tienes alguno más que quieras compartir. No sé. Sí, quizás tener ojo con la música que escuchamos, porque muchas veces la música comercial o de la radio habla, no sé, de droga, de sexo, de alcohol. Sí. Y que no es edificante para nuestras vidas. Todo nos es permitido, porque hay canciones cristianas, o sea, no cristianas, que son buenas, tienen mensaje, por más que no mencionen a Cristo, tienen un mensaje bueno, o quizás no bueno, pero ni siquiera malo, y que entonces saber seleccionar. Exacto, hay que no tener cuidado. No está mal escuchar música secular, porque siempre se ha escuchado música a través de la historia, como podemos ver en la Biblia, y no solamente para adorar a Dios.
sino que para disfrutarla, para gozarla, como hacía el rey Esaú. Para celebrar. Para tranquilizarse. Guerra. Así que no podemos limitar solamente la música al ámbito cristiano, porque sería limitarlo demasiado. Pero sí tener cuidado, obviamente, con las palabras que se transmiten de todas las canciones que existen. Sí, y recordar que... Porque muchas veces nos podemos sentir culpables al estar escuchando música de radio, o cuando estamos, no sé, cuando nos invitan a un cumpleaños y hay música que no deberíamos escuchar, simplemente no deberíamos sentirnos culpables porque es algo normal. Sí, tampoco nos podemos aislar finalmente de toda la música que hay en nuestro entorno, porque inevitablemente nuestro oído a veces están para escuchar, pero mientras no pongamos el corazón en ello, está bien. Como lo que decía Jesús, no es lo que contamina al hombre. Eso no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Así que, ¿qué es lo que sale de nosotros, cierto? Lo que está puesta nuestra mirada, en qué música está puesta nuestra atención. Cierto. ¿Qué queremos escuchar? Y finalmente que esto, lo mayor, sea finalmente nuestra adoración al Señor, porque eso es lo primordial. Y bueno, queríamos comentarles dentro de este espacio en cómo la música a través de la historia ha sido relevante a través del cristianismo, ¿cierto? Y cómo ha sido también para reafirmar la fe. Yo quería leer porque ustedes saben que la música en misiones es súper importante. Primero, al igual como Pablo estaba en la cárcel, él necesitaba cantar quizás para sus momentos más débiles, así muchos de los cristianos que están siendo perseguidos a través del mundo levantan himnos, levantan canciones, melodías que sirven para reafirmar esa fe y que sirven finalmente para anunciar las verdades bíblicas del Evangelio de Cristo, salvos por su gracia, ¿cierto? Y quisiera leer un pedacito de una canción de Tillman y Susan, que fueron a Alemania con sus hijos y fueron muy torturados y asesinados también. Y antes de pasar esto escribieron una canción que se llama Eres Amor. Me gustaría leer, si me lo permiten, una estrofa de estas que dice: Eres digno de tomar mi vida, tú eres digno. Diste a tu hijo por nosotros, mereces tener mi vida. Eres digno, cambia todo lo que tengo, Señor. Forma todo lo que tengo, Señor. Lléname, aquí estoy, oh Señor. Eres amor, el Señor nuestro Dios es amor. Tú me amaste, te acepto, Señor Jesús. Eres amor, el Señor nuestro Dios es amor. Tú me amaste y yo te amo. Eres amor. Entonces imagínense estar en tal situación y entonar esto. ¿Cierto? Entonar estas canciones finalmente que salen de lo más profundo del corazón. Yo cuando leo estas canciones realmente se me ponen los pelos de punta. Y recordar que Dios te ama en esas situaciones creo que debe ser difícil. Es fuerte, sí. Y creo que la música igual te puede ayudar. Sí, y está también esa canción, bueno, es conocida, que el que canta: he decidido seguir a Cristo. Y esa canción también nace en un tiempo de persecución, ¿cierto? Donde el autor de esta estaba matando a su familia, a sus hijos, ¿cierto? Y le decían que renegara contra su fe y él cantaba esa canción: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Wow. La música puede que nos ayude a recordar esos momentos en que cantábamos esas canciones, pero en un momento alegre. Cuando de verdad sentíamos que Cristo estaba con nosotros. Exacto. A pesar de que no lo sintamos en ese momento, la música ayuda a rememorar. Exacto. Se sabe que la música está en todo el cerebro porque está en el área de la memoria. La música afecta mucho la memoria, como sabemos. Me pasaron en la universidad a una paciente de Alzheimer que era bailarina de ballet. Le colocaron una canción que ella bailaba en sus tiempos y bailó la coreografía entera. Se acordó incluso de en qué lugar lo bailaba, en qué año, las personas, el director, las compañeras. Se acordó incluso de sus hijos, de su esposo, y luego volvió a olvidarlo. Pero cada vez iba generando más adaptación al Alzheimer. Cada vez sí tenía mejor rendimiento en su memoria. Todo esto gracias a la música. También, como sabemos, la música está conectada cuando bailamos, cuando nos movemos, con el ritmo. Con todo nuestro La música ser. está conectada con el lenguaje, con la coordinación, con las emociones. La música está en todos lados. Puede ayudar a traer aliento en esos momentos de debilidad, cuando nos sintamos solos, nos sintamos débiles. Está ahí presente. Está ahí presente. Y un caso de esto también dentro de la historia es la música gospel.
De hecho, la mayoría de las letras que se tocan en la música gospel, sobre todo en la antigüedad, eran de la Biblia. También sobre todo sobre pasajes en el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel cuando era cautivo. Entonces ellos cantaban estos pasajes bíblicos para finalmente tener una esperanza en esos tiempos difíciles que ellos vivieron. Como al igual que el pueblo de Israel estaba cautivo, algún día iban a ser liberados. Ese Dios que fue todopoderoso, que logró sacar de la cautividad al pueblo de Israel. Entonces es como ese aliento que lo hacían a través de la música, pero finalmente le animaba para seguir más adelante y que hay una esperanza. Y quizás también esa esperanza futura de que ya vendrá algo mejor, ¿cierto? Cuando Cristo venga. Así es. Se dice que las historias se lograron mantener porque antes no tenían los judíos cómo escribir todas las historias de la Biblia. Se lograron mantener gracias a la música, gracias al canto, el canto popular. Se traspasaron estas historias generación por generación. Incluso cuando cumplían 12 años los judíos, que era la Mishnah, recitaban la Torá. Sí, que era una fiesta, que hacen una fiesta a los judíos y tenían que recitar la Torá entera. Sí, y es cantadito, la recitación es cantadita. Con ritmo. Sí. Como es tan complicado acordarse de tanta letra, los judíos lo cantaban. También está el caso de Martín Lutero. Personaje. Se sabe que logró revolucionar todo el mundo, escribir la Biblia en alemán, que era algo muy difícil en ese tiempo. Pero nos vamos a remitir a la música. Y en ese tiempo el problema también estaba en la música porque solamente podían haber cantos de la Biblia en latín. Exacto. Y como sabemos, en ese tiempo se hablaba español, inglés, era alemán, otro idioma. El latín era de uso exclusivo para los sacerdotes. Y la sacerdotisa hablaba latín. Ya nadie hablaba latín. Había un 85% de analfabetismo en Alemania en ese tiempo. Por lo que las canciones, y Martín Lutero sabía esto, ayudaron a que se traspasaran las historias de la Biblia. La enseñanza y todo. Martín Lutero tenía conocimiento de este poder y lo usó a su favor. Qué increíble, ¿no? Porque finalmente fue un hombre sabio al utilizar la música como medio de transmisión. Ya debido a que la mayoría de la población no podría leer, qué mejor que utilizar la música, algo conocido para ellos, algo que es contagioso también, ¿cierto? Que tiene ritmos, que tienen rimas, ¿cierto? Y que te sirven más para aprender. Martín Lutero también decía que la música debe venir de la lengua materna. Obviamente él lo decía por su contexto, por lo que él vivió. Y los himnos de Lutero se vendían como panfletos. Saben la gente, creo que Martín Lutero fue de los primeros en hacer himnarios, eran sus propias canciones. Lo genial de Martín Lutero es que se fueron adaptando en la historia para muchos momentos históricos. Por ejemplo, Bach, que no sé si conocen a Bach, pero es uno de los grandes músicos de música clásica, para que les redunde, pianista. A mí me encanta Bach. Si quieren escuchar música clásica, pongan a Bach. Y él se inspiraba, aunque la música no tiene letra, es solamente piano, se inspiraba en las canciones que se llama Ein Feste Buch de Martín Lutero, un himno. También se sabe que Richard Wagner, para celebrar la victoria prusiana contra Francia en 1871, cantó la canción de Martín Lutero, Ein Feste Buch. En 1900 también, los opositores de una planta de desechos nucleares estaban en contra de eso. Cantaron también la canción de Martín Lutero, Ein Feste Buch, para atacar a la policía armada. Y bueno, finalmente hemos visto un paso por toda la historia, ¿cierto? Tanto de la Biblia, cuáles son los desafíos también. Pero es ahora el hoy que nosotros podemos utilizar la música para impactar vidas también, como forma de transmitir el mensaje bíblico. Así que una invitación es que ahí donde tú estés, empieza a cantar, empieza a adorar al Señor, a componer tus propias canciones y finalmente a transmitir por medio de esta herramienta las enseñanzas bíblicas, los valores, ¿cierto? Y palabras positivas, como el experimento del científico japonés. Sí, también pueden ser no solo canciones, sino también poesía, escribir. Exacto. Hay muchas formas y métodos para hacerlo, así que eres totalmente bienvenido a usar esta hermosa herramienta.
También la música cristiana he visto muchas veces en los comentarios de YouTube que hablan personas que no son cristianas, pero dicen: a mí me gusta la música cristiana porque me relaja. Sí, no, y muchas. O cuando, por ejemplo, vemos que a través de la música cristiana gente por afuera pasa de la iglesia y se detiene a escuchar lo que están cantando, porque finalmente, yo siempre digo, cuando uno adora al Señor y con el corazón, esa interpretación, el sentir al Espíritu Santo ahí, la gente también lo nota y se da cuenta de eso. Bueno, este ha sido el tema de hoy. Espero que sea de bendición. Escuchen música, por favor. Sí. Recuerden que la música nos puede unir, y en estos tiempos que el cristianismo está tan separado en tantas divisiones, sí, que es bueno escuchar música que nos edifica a todos. Exacto, y que nos adora une a Cristo a todos, que adora a Dios, y todos podamos disfrutarla por igual. Y podamos ser un pueblo que alabe al Señor. Y bueno, esto ha sido todo. Que el Señor les bendiga demasiado, demasiado. Y nos estamos viendo en nuestro próximo podcast. Así que estén muy atentos. Y muchas gracias por compartir con nosotros este tema a la mesa. Goodbye. Adiós. Chao.